Bienvenidos a Farmapedia, el podcast de la Comisión Hospitalaria del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán. En este episodio hablaremos de violencia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mirta Rodríguez, soy farmacéutica. Empezaremos ahora con los ciclos de Farmapedia, los podcasts de la Comisión Hospitalaria. En el episodio de hoy hablaremos de violencia y para ello he invitado y me acompaña acá conmigo la doctora María Laura Gallego, jefa del servicio de terapia familiar del Hospital de Clínica Nuestra Señora del Carmen. Hola María Laura. Hola Mirta, ¿cómo estás? Yo muy contenta de acompañarte hoy en tu podcast y bueno, de tratar un tema tan importante como es la violencia. Bueno, empecemos con las preguntas. ¿Qué es violencia? Bueno, la violencia es un tipo de interacción humana, en este caso, que se manifiesta en conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada generan daño físico, psicológico o producen sometimiento y o alteraciones en el desarrollo de un individuo. María Laura, tipos de violencia. Bueno, básicamente los tipos de violencia son la física, que es la que todos conocemos, la verbal, que también la conocemos, la económica y el gaslighting. ¿A qué te referís, María Laura, con violencia económica? Bueno, la violencia económica es una violencia de tipo implícita, es una violencia ejercida por el proveedor del dinero. Dentro de una relación hay alguien que provee y alguien que utiliza. Entonces, al proveer se justifica en que porque le entrega dinero tiene derecho a someter a la persona que recibe, obteniendo a cambio, no sé, su dignidad, su autoconfianza, porque te doy dinero, entonces me perteneces o me pertenece todo lo que vos hagas o digas y todo lo que vos digas siempre va a ser poco para el dinero que yo te doy. Es muy sutil porque es una presión psicológica, es un sometimiento en el cual la persona que está siendo sometida no puede percibir. Empieza a sufre, o sea, no disfruta. Es el típico caso de la ama de casa que claro, no le disfruta la actividad. Claro, vos le preguntás, ¿y de qué trabaja, señora? Y no trabajo, soy ama de casa. ¿Cómo que no trabaja? Si usted es ama de casa, trabaja claro, en casa. Gratis. Eso es violencia económica. Trabajar gratis sintiendo que lo que vos haces no tiene sirve, un valor. No tiene un valor, no tiene un valor económico. Es decir, el trabajo de la ama de casa no tiene un valor en papel moneda, pero sí tiene un alto valor en cuanto a la formación de las personas y en cuanto a la estructuración de la psique de toda la familia. Entonces, eso sería de alguna manera violencia económica. Eso sería la descripción de lo que es la violencia económica. Es muy sutil el término, pero el hecho de no podemos negar que necesitamos dinero para vivir y siempre hay un proveedor. Ahora, ¿qué tenés que entregar a cambio para que no sufras violencia? ¿Dónde está el punto de clivaje para no sufrir violencia? Claro. Ahí tiene que ver con la exigencia, tiene que ver con el trato, tiene que ver con el disconfort o con el confort que uno... O sea, no necesariamente todo proveedor tiene que ser violento, pero es un caso más de violencia, la violencia económica. Y hay un tipo de violencia que es la más severa de todas porque es la violencia que no se ve, que es la que está subyaciendo debajo de un aparente estado de equilibrio que le llaman gaslighting. El gaslighting es un tipo de violencia en el cual en el vínculo entre la persona violenta y la víctima
se produce una serie de manipulaciones a partir de la persona violenta, en la cual la víctima altera su propia percepción y siente un estado de confusión que no puede comprender. ¿De dónde proviene la palabra? Gaslighting es una palabra que se comenzó a usar a raíz de una obra de teatro británica que es del año 1938, en el cual se mostraba la relación de una pareja en la cual el esposo ocultaba objetos, hacía desaparecer cosas, y cuando la esposa veía que esas situaciones estaban ocurriendo, él lo negaba y alteraba su propia percepción y la confundía. Es decir, él manipulaba la situación para que ella piense que estaba loca, Claro, literalmente. Claro. Por supuesto que era una conducta deliberada. Y se trata de un maltrato emocional en el cual una persona manipula a otra para que dude de sus percepciones y se sienta angustiada. Bien. ¿Cuáles son los signos de alarma de una situación de violencia? Los signos de alarma, bueno, básicamente hay que ver en qué contexto. Por ejemplo, si estamos hablando de una familia, los signos de alarma pueden ser que cualquiera de los miembros, en este caso, en el caso de una familia, existe lo que se llama el paciente designado, que es el que hace los síntomas de todo un sistema disfuncional. Puede ir desde alteraciones en la conducta de uno de los miembros, puede ser que, por ejemplo, empiece a aislarse, a cambiar hábitos, trastornos del sueño, conductas agresivas, bajo rendimiento escolar, aumento o disminución de peso. Y ahí en ese caso la terapia sería toda la familia. En ese caso, en el caso de la violencia familiar, sí, o sea, mal estaríamos haciendo de medicar un síntoma. Esto requiere de una evaluación profesional. Un equipo. Hay que trabajar con toda la familia. Se hace terapia familiar en equipo, o sea, es un equipo terapéutico que aborda el sistema familiar y empiezan se genera un ambiente en donde empieza a circular la palabra y de alguna manera ellos exponen sus formas de relacionarse y se les muestra la diferencia y se genera un ambiente de escucha y de circulación de la palabra. Bien. ¿Es fácil detectarla? Bueno, generalmente hay un malestar, hay una situación, si hablamos de la pareja, hay una situación en el que alguno de los dos miembros de la pareja siente el malestar, es decir, la víctima siente el malestar y por supuesto que el manipulador presenta conductas contrarias a lo que ella percibe. Es el caso de, por ejemplo, la pareja que dice, bueno, hablemos, me parece que tenemos que hablar. Y él le dice, ¿de qué? ¿De qué querés hablar? Claro, él siente que no hay... Él niega su propia percepción. Desde la manipulación genera un sometimiento y al final ella termina desistiendo de esa situación porque de alguna manera le han hecho creer o ha internalizado que lo mejor que le puede pasar es él. Sí. Terminan justificando y defendiendo al violento porque él, además de maltratarla, le hace regalos, tiene, por ejemplo, conductas con refuerzos positivos hacia ella, pero bueno, de alguna manera ella está entrampada en una telaraña que no puede zafarse porque no lo ve, lo defiende al agresor. Si bien, Mirta, he puesto el ejemplo en una pareja del gaslighting porque es el caso de la obra, o sea, la obra de teatro estaba basada en una pareja.
pero esto puede ocurrir en cualquier interacción, en cualquier orden, digamos, de la vida, de las relaciones entre las personas. El tema del sometimiento no y necesariamente la en una pareja, no, puede ser una madre con no un puede hijo. ser, no necesariamente de un hombre o una mujer, puede ser de una mujer a un hombre. De hecho, existen casos en el que, por ejemplo, la esposa es la que maneja el dinero porque, no sé, es abogada, médica, tiene un empoderamiento económico mayor que el del esposo, y de alguna manera el que sufre la violencia es su pareja masculina. En ese caso. Entonces, esto es en relación a las parejas y también en relación a cualquier situación, puede ser laboral, en un ámbito recreativo, puede ser en un ámbito, no sé, institucional, en lo que sea. Claro. Existe en cualquier relación. Bien. En cualquier edad. El gaslighting chicos, está descrito, digamos, se llama así justamente por una obra de teatro que recreaba la manipulación del esposo a su pareja, a su cónyuge. Pero puede ocurrir en cualquier ámbito. Sí, en cualquier ámbito. Bien. ¿Qué hacer en una situación de violencia? Bueno, en la situación de violencia explícita, lo que hay que hacer siempre es recurrir a una persona que pueda interceder en eso, como para que de alguna manera se pruebe hablando. Si no se puede hablando, denunciando. O sea, el primer límite lo pone algún familiar, el segundo límite ya lo pone el médico y el tercero la justicia. Bien. Entonces, de alguna manera hay que exponerla a la situación, porque si de esto no se habla, se genera una escalada de violencia que, si es explícita, bueno, puede terminar en muerte, en suicidio o en enfermedades psicosomáticas, porque aguantar, Claro. se termina desequilibrando el sistema, y bueno, el sistema disfuncional o te mata o te expulsa. Entonces, los sistemas no permanecen en equilibrio, vuelven a su equilibrio, pero no permanecen estáticos, así que lo que hay que hacer es consultar. Bien. Hablar y hablar. No tragarse, no callarse. Bueno, María Laura, hace un ratito hablaste de una escalada de violencia. ¿Qué implicaría esa escalada de violencia? ¿A qué te referís? Bueno, la escalada de violencia, bueno, sabemos todos que cuando es agresividad explícita es, bueno, yo te pego, vos me pegas más y así sucesivamente. El tema es que cuando la violencia empieza a generarse dentro del seno de la familia y no se ve, empiezan a aparecer las enfermedades psicosomáticas y empiezan a deambular por los consultorios y sienten un estrés que les genera malestar, tienen gastritis, empiezan a tener trastornos del sueño, empiezan a poner síntomas en el cuerpo y se contracturan y tienen cefaleas y tienen una serie de enfermedades que, por supuesto, la angustia y la contradicción, el delirio que se genera con ese vínculo, se pone en el cuerpo, y el cuerpo lo que no lo habla, lo actúa. Entonces, lo que hay que hacer es consultar Bien. y consultar. ¿No siempre va a ser tratamiento farmacológico o casi siempre es? Depende. Generalmente el tratamiento farmacológico es importante al principio, pero hay que desmontar la pauta de mantenimiento de lo que genera el síntoma. Bien. Por lo tanto, yo te puedo dar un antidepresivo, pero vos tenés que trabajar en terapia cuáles son los síntomas qué es lo que te llevó a eso, y de alguna manera tal vez no sea una causa reversible, pero, por ejemplo, si la muerte de un familiar es irreversible, pero de alguna manera uno va desarrollando mecanismos adaptativos para en algún momento poder procesar eso y empezar
a funcionalizar esa falta y no tener que necesitar más la medicación. Bien. María Laura, ¿se puede establecer el origen de la violencia? ¿Se puede ver, digamos, se puede detectar? Bueno, qué pregunta. En realidad, todo lo no dicho, todo lo oculto, todo lo que no está a la luz, genera un tipo de violencia que justamente eso es lo que va generando la escalada. Hoy no lo aguanto y mañana lo aguanto menos, entonces hoy aguanto hasta que exploto. ¿Cómo exploto? ¿Exploto para afuera con violencia o exploto para adentro con violencia? Claro. Cuando exploto para adentro con violencia, me enfermo, hago las psicosomáticas. Y cuando exploto para afuera con violencia, agredo, soy hostil, tengo conductas disruptivas con gente que por ahí pueden costar, no sé, cárcel, costar caro agarrar, no sé, un objeto y romperlo, episodios de ira. Bien. Son situaciones que al no poderlas tramitar generan un impulso que se nos va de las manos y de alguna manera es mucho más dañino cuanto más reprimido esté y cuanto de eso menos se hable. Por lo tanto, hay que hablar, tiene que circular la palabra, tienen que visibilizarse las situaciones de violencia. Pero bueno, para que se puedan evidenciar, hay que detectarlas primero. Y muchas veces no es fácil detectarla. Bien. La detección es del seno familiar, La detección básicamente puede provenir, si la violencia es explícita, sí, la familia lo va a percibir inmediatamente. Pero el tema es que cuando se produce el gaslighting, que hablábamos recién, Claro, es una violencia que no claro, se es una ve. violencia que subyace, entonces se produce una manipulación en la cual la persona no se da cuenta que está siendo sometida, pero existe un gran sometimiento y un gran malestar. No es que la persona está sometida y anda feliz por la vida, no. O sea, está tan limitada que duda de su propia percepción y dice, la que está mal soy yo. Y en realidad estamos inmersos en un sistema disfuncional que después además va a tener más consecuencias. Digamos, las consecuencias no solamente quedan en la víctima, sino que eso se va a expandir a otras generaciones. Bien. Bueno, para cerrar, María Laura, me gustaría que cuentes un poquito qué es lo que vos haces en tu servicio en el hospital, qué es lo que hacen en terapia familiar. Bueno, en terapia familiar tenemos 4 equipos de profesionales. Cada equipo está constituido por 2 personas, psiquiatra y psicólogo. Y lo que hacemos es tratar estos problemas de disfuncionalidad familiar. Algunos casos son judiciales, otros casos son derivaciones de psicólogos. Y no solamente de nuestro hospital, de nuestro querido hospital, sino también de otros CAPS, de CAPS y de O sea, vienen derivados de otras instituciones. O también pueden ser familias que de alguna manera sientan algún tipo de incomodidad y se acercan y pueden consultar. Sí, digamos. Pueden consultar al servicio de terapia familiar, se hace una admisión y se ve si el caso aplica para nosotros o se trata de algo que tienen que resolver en otro ámbito, que por ejemplo la terapia individual o los talleres de relajación que también tenemos. Tenemos talleres de relajación, terapia de grupo. Hay varios dispositivos para que la gente pueda trabajar con nosotros y mejorar su calidad de vida. Clarísimo, María Laura. Las personas que escuchen el podcast o quieran contactarte, ¿a dónde te pueden encontrar? En el hospital. Y bueno, desde ya, gracias. Para mí fue un placer enorme poder entrevistarte. Bueno, muchísimas gracias, Mirta, por darnos este espacio
Y la gente que quiera hacer uso de nuestro servicio en el Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen, sito en Muñecas 2550 de San Miguel de Tucumán, pueden dirigirse a la Secretaría de Terapia Familiar y vamos a dejar el número para que quien sea pueda contactarse con nosotros y solicitar un turno para una admisión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, esto ha sido todo. Me quiero despedir. Mi nombre es Mirta Rodríguez, soy farmacéutica, trabajo en el Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen, en la farmacia de psiquiatría. Este ha sido uno de los podcasts de Farmapedia de la Comisión Hospitalaria del Colegio de Farmacéuticos de San Miguel de Tucumán. Esto fue Farmapedia, el podcast de la Comisión Hospitalaria del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán.